Demos el primer paso. El informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza, este es el informativo oficial de la visita de Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Tenemos estupendas noticias en la noche de hoy. Se acaba de conocer la agenda oficial de los 4 días de Francisco en nuestro país. Se las estaremos comentando, mostrando con detalle para que ustedes se preparen y ya sea que estén en esas 4 ciudades o vayan desde otras ciudades para que vean y escuchen al Papa. Hoy nos acompaña el obispo de Fontibón, Monseñor Juan Vicente Córdoba. Excelencia, ¿cómo está? Qué gusto estar aquí con ustedes en nuestra casa Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Además, Monseñor Córdoba, para los que no sepan, es jesuita, pertenece a la Compañía de Jesús, institución de la Iglesia Católica, Monseñor, a la que pertenece el Papa Francisco. Imagínense, yo le digo a mis sacerdotes, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Papa y obispo jesuita al tiempo. ¿Cuál es el principal pensamiento que infundió o que propagó San Ignacio de Loyola en la compañía y que hoy lo vemos reflejado en Francisco? Una palabrita, y ahí está Francisco, ahí está Ignacio de Loyola y todo jesuita, el discernimiento espiritual. Ustedes se dan cuenta que Francisco habla de discernimiento siempre en sus encíclicas, en sus apariciones en público, en sus bendiciones, en los domingos, en las audiencias de los miércoles. El discernere es una palabra latina que quiere decir separar, separar el bien del mal, el espíritu del bien del espíritu del mal. Lo que San Pablo dice, el hombre psíquico y el hombre neumático, el hombre del espíritu y el hombre de la carne. Toda la vida es buscar la voluntad de Dios. San Ignacio presenta los ejercicios espirituales, la espiritualidad de un jesuita y el actuar y el modus actuandi y el modus vivendi de un jesuita. ¿Cómo lo hace? Es siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es del mal espíritu? ¿Qué es del buen espíritu? Quitarlo del mal espíritu y dejar que lo del buen espíritu actúe en nosotros. Entonces, discernir es la mejor definición que se puede dar de un jesuita. Es un hombre que está siempre discerniendo la voluntad. Y es lo que ha hecho Francisco con, no es que cambie la doctrina de la Iglesia Católica, no, de ninguna manera. De ninguna manera, es que eso está en la Biblia, eso está en la esencia. Exacto, sino que es remozarla, refrescarla, discernir sobre esa. Y es desde un ángulo distinto. San Pablo es el hombre del discernimiento. Gálatas 5:20, los que obran según el mal espíritu, odio, rencores, traiciones, venganzas, divisiones, hechicerías, brujerías, borracheras. El que anda según el buen espíritu, bondad, ternura, misericordia, sencillez, mansedumbre. San Pablo vive con esas comparaciones. Ignacio toma de ahí eso y define al jesuita el que siempre debe estar buscando la voluntad de Dios. Por eso las constituciones de la Compañía de Jesús nunca dan nada apodíctico ya no negociable. Todo lo da con un espíritu de búsqueda. Por ejemplo, ¿cómo se debe vestir un jesuita? Está en las constituciones. Sí. Debe vestirse como un sacerdote honesto según los tiempos, lugares y personas. Muy bien, más adelante seguimos hablando del espíritu jesuítico de San Ignacio de Loyola. Recordemos, pertenece a la Compañía de Jesús, el Santo Padre Francisco. Y bien, esta mañana, Monseñor Fabio Suescún, que es el director de la visita apostólica aquí en Colombia, dio el primer anuncio de a qué horas llega Francisco a Colombia. El Papa saldrá de Roma el día miércoles 6 de septiembre a las 11 de la mañana y llegará a Colombia, Dios mediante, al aeropuerto militar de Catán a las 16:30, a las 4:30 de la tarde, y ahí en el aeropuerto tendremos la ceremonia de bienvenida. 4:30 llega entonces el Papa Francisco, procedente desde Roma. ¿Cómo hay que estar preparados para ese día, para el 6 de septiembre? ¿Usted qué nos aconseja? Para el 6 de septiembre, que es la llegada del Papa, hay que prepararse más espiritualmente, porque de ahí sale a la anunciatura y no va a haber ninguna actividad. Entonces no esperemos actividades ni esperemos grandes realizaciones. Ese día es espiritualmente. Llega el vicario de Cristo. Vicario quiere decir el que representa. Llega el que representa a Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro, nada menos.
que nos llegue a nuestra patria, que nos llegue a nuestra ciudad, que nos venga a visitar, es la visita de Jesucristo, que viene dando un paso al frente para invitarnos a ¿qué? Al gran proyecto de la salvación, la evangelización. Quiero mostrarle el recorrido entonces que tendrá Francisco en Bogotá. Perfecto. Llega el 6, miércoles 6 de septiembre, duerme en la Nunciatura Apostólica ese miércoles y al otro día, el jueves 7 de septiembre, tiene la siguiente programación. Miren ustedes. Jueves 7 de septiembre de 2017. En Bogotá, a las 9 de la mañana, tendrá el encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. A las 9:30 visitará al presidente Juan Manuel Santos. A las 10:20 de la mañana estará en la Catedral Primada de Colombia. A las 10:50 bendecirá a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio. A las 11 de la mañana realizará un encuentro con los obispos en el Salón del Palacio Cardenalicio. A las 3 de la tarde realizará un encuentro con el Comité Directivo del CEDAM en la Nunciatura Apostólica. Y a las 4:30 realizará la Santa Misa en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Viernes 8 de septiembre de 2017, Villavicencio. A las 7:50 de la mañana saldrá en avión desde el área militar Catam en el aeropuerto de Bogotá hacia Villavicencio. Se estima que llegue a las 8:30 a la base aérea de Apiay en Villavicencio. A las 9:30 realizará la Santa Misa en Catam. A las 3:40 de la tarde tendrá el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas. A las 5:20 hará una parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores. A las 6 de la tarde saldrá en avión hacia Bogotá. Y hacia las 6:45 llegará al aeropuerto Catam en Bogotá. Ahí vimos entonces Bogotá, jueves 7 de septiembre, y Villavicencio, viernes 8 de septiembre. Excelencia, a su juicio, lo más importante de estos 2 días en Bogotá y Villavicencio, ¿qué considera usted? Muchos están diciendo que lo clave de esos 4 días va a ser Villavicencio, porque es reconciliación, perdón, se habla de víctimas, de victimarios, posiblemente la guerrilla, los de la FARC desmovilizados, el ELN. ¿Usted qué nos puede dar luces de estos 2 días, 7 y 8? Yo creo que para la situación de Colombia y lo que estamos viviendo, estoy de acuerdo que Villavicencio es un hito. Y falta un aspecto ahí, lo ecológico, porque allá va a haber alguna exaltación de la presencia de Dios en la naturaleza y va a haber algo de defensa. Y siembra de árboles, sí. Siembra de árboles. Recordando la Laudato Si, la encíclica. Si. Entonces, en ese sentido sí, pero no olvide que cada ciudad va a tener un énfasis. Bogotá se va a caracterizar por la vida. Antes de llegar el Papa al Parque Simón Bolívar, va a haber como 2 horas de presentaciones, música, comentarios, exaltaciones sobre la vida. Los grupos pro vida van a estar presentando la vida como algo sagrado, regalo de Dios, desde la concepción hasta la muerte natural. Ese va a ser Bogotá. Villavicencio, reconciliación, perdón, paz, encuentro con Dios en la naturaleza, reconciliación con la naturaleza, con Dios y con los demás, procesos de paz. No tanto el proceso políticamente, sino Colombia buscando su paz. Cartagena va a tener los derechos humanos, San Pedro Claver. Y en Colombia en este momento es importantísimo el Día de San Pedro Claver, Día de los Derechos Humanos. Y Medellín es algo más eclesial, encuentro con sacerdotes, con religiosas, con religiosos, todo lo que es la comunión eclesial, la unidad eclesial en torno al vicario de Cristo. Entonces estos 4 énfasis ayudan a dar una visión de conjunto mucho más total. Entiendo que la de Villavicencio nos toca muy el aquí y ahora de lo que estamos viviendo en Colombia. Pero para usted, los 4 son igual de importantes. Es que van relacionados, la vida. Estamos queriendo defender la vida y que no nos sigamos matando. Los derechos humanos, nada menos, pues luchemos por esto. La unidad de la iglesia, la comunión eclesial, y no solo la iglesia, con todo el género humano. Todo responde al mismo proyecto de paz que queremos los colombianos. ¿Estos temas fueron dichos por el Papa o por la Conferencia Episcopal? Que fuera cada ciudad con un tema. Se le sugirió al Papa desde la conferencia, no solo estas ciudades, inclusive otras. Yo creo que no fallo a nada al decir que le sugerimos ir al Chocó.
Sí, pero sí. el Vaticano nos dijo, por la dificultad de salida y llegada de aviones al aeropuerto de Quibdó, no podemos exponer al Papa a quedarse 2 horas esperando que haya vuelo, 3 horas, o a quedarse una O a noche que no más, salga. o a que no salga, y el Papa no tiene tiempo de estar esperando horas o noches en un aeropuerto. Entonces, por eso no fue, queríamos el encuentro con una sociedad en dificultades, con realidades de pobreza muy grande, de abandono, de discriminación. Qué lindo que el Papa se hubiera encontrado con los chocuanos. ¿Y le hubiera gustado? Y le hubiera gustado Encantado. mucho, y nos hubiera puesto el dedo en la llaga en muchas cosas a todos los colombianos, porque hay hermanos que sufren. Le quiero mostrar el itinerario de Medellín, si le parece bien. Perfecto. Monseñor Cor. Este es entonces el horario de la capital de Antioquia. Sábado 9 de septiembre, Medellín. A las 8:20 de la mañana saldrá en avión desde el área militar Catam, en el aeropuerto de Bogotá, hacia Río Negro. Se estima que llega a las 9:10 de la mañana a la base aérea de Río Negro y a las 9:15 será trasladado en helicóptero hacia el aeropuerto de Medellín. A las 10:15 de la mañana realizará la Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. A las 3 de la tarde tendrá un encuentro en el Hogar Infantil San José. A las 4 de la tarde tendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas y sus familias en La Macarena. De allí será trasladado en helicóptero a la base aérea de Río Negro. A las 5:30 saldrá en avión hacia Bogotá y se estima que llegue a las 6:25 al área militar de Catam en el aeropuerto de Bogotá. Quedó, Excelencia, sorprendido Monseñor Guido Marini, que es el director de... ¿El cargo exacto es director? No, maestro. Maestro de ceremonias de las ceremonias de la pontificias. Santa Sede. Bien, con el encuentro en la Plaza de Toros, en la Macarena, en el Coliseo de la Macarena, cuando le dijeron que eran el encuentro con sacerdotes, religiosos y con los papás. Las familias. De cada uno. ¿Le encantó eso? Nunca se ha Monseñor hecho Marín? en ninguna parte. Sí, exactamente. Y creo que el padre y la madre de sacerdotes, religiosas, religiosos, tienen fundamental participación en esa vocación. Había un santo que decía que el 90% de la vocación se le debía a los papás. Imagínense los que lo tuvieron, los que en amor lo concibieron, los que lo criaron, los que se sacrificaron y los que lo aman. Invitación para que los sacerdotes, los religiosos, estén con sus papás, ¿no? Pero imagínense la dicha, esas mamás, papás, hermanos, con el Papa y sus hijos, hermanos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que le transmitieron la fe y lograron, con la ayuda de Dios, que esos hijos dieran respuesta a Dios en una vocación para el servicio en la iglesia. Ya que estamos hablando de sacerdocio, ¿cómo debe ser un sacerdote según San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas? San Ignacio funda una orden sacerdotal. Un sacerdote tiene que ser un puente entre Dios y los hombres. Los sacramentos, la administración de la gracia, la confesión, la consejería, la capitalidad, es decir, el presidir la comunidad, tiene que llevar a la comunidad a unirla con Dios y a Dios con ellos. Trae la gracia de Dios y lleva las angustias hacia Dios. El perdón de Dios, la petición de perdón y la misericordia es un instrumento de Dios, es un agente de la reconciliación, es la presencia de Cristo, que es el pontífice, sumo pontífice, que ayer celebramos día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sumo y eterno puente, pontífice, puente entre Dios y los hombres. Además, con esas frases tan contundentes de Francisco, de que salgan de las parroquias. Iglesia en salida. Iglesia en salida, y que la iglesia sea tienda de campaña, hospital de campaña. Es una belleza, eso es una belleza. ¿Esa frase es de él o de San Ignacio? No, esa es de él, pero de San Ignacio sí es que en los ejercicios espirituales una meditación que se llama la meditación de las dos banderas. Jesucristo, sumo gran capitán, lleno de paz y amor, y Lucifer, lleno de odio, rencor y exhalando toda clase de ácido sulfúrico. Y dice, los dos dan instrucciones, el uno, vayan a traer a todos sin mentirles, con amor, vayan a traer a todos mintiéndoles, tendiéndoles redes y cadenas y me los traen a mis huestes. Son los dos métodos, las dos estrategias del mal y el bien. El discernimiento, volvemos, sí. Y compañía, San Ignacio había sido un capitán. Y él fue militar. Militar, capitán del rey, nada menos, y que con la batalla de Pamplona la iba ganando hasta que una bombarda de cañón le da en la pierna y cae herido. Y ahí cambia su gloria personal por la gloria, pero dice, no cualquier gloria, la mayor
gloria de Dios, el lema de los jesuitas, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Después hablamos del lema del escudo papal de Francisco, Muy si bien, le parece. perfecto, claro. Ahora, escuche a Monseñor Suescún diciéndonos el itinerario de Cartagena. Perfecto. ¿Qué va a hacer en Cartagena y a qué horas parte el Papa Francisco de nuevo para Roma? A las 10 de la mañana, llegada al aeropuerto de Cartagena. A las 10:30, el Papa en la Plaza San Francisco de Asís realizará la bendición de la primera piedra de las casas para los habitantes de la calle y de la obra Talita Cum. A las 12 del día, el Papa recitará el Ángelus frente a la iglesia de San Pedro Claver. A las 12:15, el Papa visita la casa santuario de San Pedro Claver. A las 15:45 se trasladará en helicóptero desde la base naval hasta el área portuaria de Contecar. En Contecar, en el área portuaria, a las 16:30 será la Santa Misa. A las 18:30 el Papa se trasladará en helicóptero hacia el aeropuerto de Cartagena. A las 18:45 de la tarde será la ceremonia de despedida y a las 19:07 de la noche saldrá en avión hacia el aeropuerto de Roma Champino. Esa es entonces, Excelencia, la programación oficial ya. Ya la Santa Sede lo anunció también en su página oficial, la Conferencia Episcopal de Colombia también ya está publicada allí. Esto ya no tiene variación, ¿no es así? Lo que ya de Roma viene, dicen lo que a Roma va. Nosotros les enviamos una propuesta. Pero diga otra, Roma Causa finita. Roma locuta, causa finita, pero que Roma volvió, lógicamente, y nos dijo lo que aceptaba, no aceptaba Sí. y proponía, y después ya de un tiempo, hoy nos dice, esto es lo definitivo, así debe ser. El Papa, allá conocen lo que necesita el Papa en su salud, en su itinerario, en su manera de hacer las cosas, y nosotros respetamos. Creo que nos ha dado 4 días, 5 días maravillosos. Quiero anotar en Cartagena algo. A las 12:15 dijo Monseñor, visita al santuario. Creo que ahí hay que enfatizar 2 aspectos. Uno, San Pedro Claver, jesuita, el esclavo de los esclavos, liberó una raza, el hombre que liberó la dignidad humana de los que eran considerados animales, por eso los compraban según su dentadura. Y él les logra dar la dignidad de ser humano. Entonces va a exaltar los derechos humanos. Pero segundo, el Papa quiso, es su deseo, encontrarse con los jesuitas de Colombia en San Pedro Claver a las 12:15. Yo voy a viajar a ese encuentro porque fue una petición de él. Quiero encontrarme con mis hermanos jesuitas. Lo viene haciendo en todos los viajes. En todos los viajes. Se reúne con los de la compañía de... Pero ese encuentro es el almuerzo también, ¿no es así? Van a almorzar Todavía no ustedes con... sabemos, porque como es a las 12:15, no nos han dicho todavía, me decía el padre provincial, si hay almuerzo o si solo es una reunión, de cuánto tiempo. Jesuitas a puerta cerrada. En San Pedro Claver. En San Pedro Claver, en el convento en de el los convento, jesuitas, exactamente. donde vivió y trabajó San Pedro Claver, en Cartagena. Y siempre un toque social en sus visitas, con pobres, con necesitados. En este caso hay 3 que se da como un hecho. No, es un hecho, son esas 3. De pronto hay algo más en Cartagena con unos enfermos, pero quiero que usted y los cristovidentes conozcan esas 3 labores sociales donde estará Francisco en Colombia. En total, serán 3 obras sociales las que visitará el Papa Francisco durante su estadía en Colombia. La primera será en Medellín. El Santo Padre estará en el Hogar Infantil San José, una obra apoyada por la arquidiócesis de esa ciudad, que atiende niñas huérfanas por causa de la violencia o el abandono de sus padres. El papel de nosotras aquí es como una madre sustituta. Nosotras ocupamos ese lugar para ellas y tratamos de que sean lo más felices que se pueda. En Cartagena, el pontífice estará en el barrio San Francisco,
visitando 2 obras adelantadas por los franciscanos. Allí bendecirá la primera piedra de la casa para los sin techo y la obra Talita Kum, diseñada para atender niñas rescatadas de la prostitución y la trata de personas. Ese énfasis de lo social, de la periferia, de los pobres, es también, ese sí que es de San Ignacio, que Francisco lo encarnó, ese espíritu jesuítico genuino de los comienzos y que nos lo ha transmitido a todos los católicos. Es lo que nos dicen los ejercicios espirituales San Ignacio. Vayan, y Jesús en lo que les acaba de decir yo ahora, la meditación de las 2 banderas, vayan a todos los lugares, aldeas, caseríos, campos, ciudades, y no dejen ninguna sin anunciar lo que yo vine a traerles, la salvación, que no se pierda ninguno. Por eso el objetivo de la Compañía de Jesús lo define San Ignacio en defensa y proclamación de la fe, para servir a Jesucristo y a su esposa la Iglesia bajo el romano pontífice. Esa es la... Ese legado de Francisco, eso que ya nos enseñaron, con los pobres, con los enfermos, con los ancianos, con los niños, ha sido como un despertar, un remesón para todos los católicos. ¿Considera usted que ese es su columna vertebral, su principal mensaje, junto con la misericordia? Él tiene 2 aspectos que yo siempre los he destacado porque lo conocí desde 1980 en Buenos Aires. Primero, un hombre muy humano. Con humano quiero decir misericordia, ternura, sentir con los demás, darse cuenta de las necesidades de los demás. Humano. Y segundo, amor especial a los pobres. Creo que estas 2, y eso pues lógicamente por Jesucristo, nuestro Señor, de quien Él siempre predica. Pero muy humano, no, es una persona aterrizada, con polo a tierra. Su teología, su fe, sus manifestaciones de piedad siempre han sido, y en la Compañía de Jesús se lo conoció, por su humanidad, por estar muy cercano a las personas, por sentir con las personas, con una memoria maravillosa, acordándose de detalles, haciendo sentir bien a los demás. Muy humano, muy encarnado. Jesucristo se encarnó, por eso Él sigue a Jesucristo encarnado. Y amor a los pobres, a los excluidos, a lo que Él dice a los descartados. Él habla hoy de la cultura del descarte, que le llama a Él, que me parece que es una frase inédita de Él, original de Él, que es también cuando decimos la cultura de la discriminación, la cultura de la pobreza, pero Él le llama del descarte, que es muy diciente, ¿no? Que ya no sirven para nada. No sirve, los botamos. Entonces yo creo que con estas 2 características Francisco le ha dado toda una impronta a su pontificado. Vayan a las periferias, no solo periferias sociológicas, existenciales. El que no cree, el que no tiene amor, el que tiene tanta soberbia que está solo, el que no le encuentra sentido a la vida, el que no tiene dinero, el que está sin trabajo, en fin, todo lo que es periferia existencial nos pide a la Iglesia salir a ellos, a anunciarles a Jesús. Lo invito, Excelencia, a que veamos, si le parece bien, más noticias, noticias de la visita de Francisco a Colombia. El próximo martes 28 de junio se presentará la página oficial de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. En el sitio web, los visitantes podrán conocer detalles sobre el viaje y de los preparativos en las 4 ciudades y estará disponible a través del enlace visitapapacolombia.com. La Universidad Agustiniana y la Conferencia Episcopal realizarán el encuentro de las familias como preparación de la visita del Papa Francisco. El evento se realizará el 12 de agosto y tendrá el objetivo de buscar la unión en el núcleo familiar. Ya está disponible la cuenta oficial de Twitter para la visita oficial del Papa Francisco en Colombia. Pueden seguirla a través del Papa Col y en ella se actualizarán minuto a minuto las noticias respecto a la visita apostólica. A partir del 28 de junio, el comité organizador de la visita apostólica del Papa a Colombia abrirá el proceso de acreditación para periodistas que cubrirán el viaje del pontífice. Se espera que al país arriben alrededor de 5.000 comunicadores de diferentes medios alrededor del mundo. Monseñor Juan Vicente, estamos ya en la recta final de Demos el Primer Paso. Un mensaje que usted nos quiera regalar, que nos quedemos de lo que nos quiere transmitir Francisco. Primero, a los laicos.
A los laicos, Francisco lo dice por activa y pasiva, es el momento de los laicos. La Iglesia en este momento está diciendo, ahora o nunca los laicos. ¿Cuál es la misión de los laicos? Llevar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, evangelizar en las cosas temporales, en el Transmilenio, en el Uber, en la discoteca, en la fábrica, en el quirófano, en la sala de espera, en la empresa, en la familia, transmitir la fe a los hijos. Si los laicos no lo hacen, los sacerdotes no lo hacemos porque no nos toca a nosotros enseñarle a los niños, sino que eso les toca al papá y a la mamá. No nos toca a nosotros en el quirófano, se le toca a los médicos. El laico tiene que anunciar a Jesús en el mundo. A los sacerdotes. A los sacerdotes, ser pastores, administrar la gracia, los misterios de Dios, presidir la comunidad, dar aguas frescas, pastos verdes, los sacramentos, unir a la comunidad con Dios, Papa, obispos, sacerdotes, laicos, pastorear el rebaño. Con esa frase tan linda, pastor con olor a oveja. Con olor a oveja, porque el pastor es para pastorear ovejas, no para pastorearse él solo o entre ellos. Muy bien. Se vienen unas catequesis, comenzamos a partir de la próxima semana, comienzan a correr 10 semanas en cuenta regresiva hasta que llegue Francisco. Y bien, esas catequesis serán transmitidas aquí por Cristovisión, catequesis que estamos haciendo en compañía con la Conferencia Episcopal de Colombia. Este lunes inicia el primero de los 10 talleres preparatorios para la visita del Papa Francisco a Colombia. Esta iniciativa de la Conferencia Episcopal busca entregar formación y catequesis que permita conocer el pensamiento y la doctrina del Papa Francisco. Los 3 primeros talleres se titulan: primer taller, demos el primer paso. El segundo, y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. El tercero, crezcamos en la esperanza. Para acompañar los talleres desde las casas, la Conferencia Episcopal, la Editorial San Pablo y la Librería Paulinas pusieron en circulación estas cartillas para la preparación de la visita, que explica cómo se realizan los talleres y los temas que se tratarán en cada uno. Ante todo, son unos talleres centrados en la persona de Jesucristo. Son unos talleres que anuncian la buena noticia, anuncian el querigma, para que avive la fe en todos los católicos, para que nos anime en ese compromiso de ser discípulos misioneros que debemos llevar con nuestro testimonio la palabra de Dios e incidir en Colombia a través de nuestras palabras y de nuestras obras. Y el propósito de estos talleres es que volvamos a reflexionar sobre una serie de valores que desde la palabra debemos recuperar como colombianos. Los 10 talleres podrán ser seguidos a través de Cristovisión y la primera emisión será el próximo 26 de junio a las 3:30 de la tarde y a las 9 de la noche. Encuentros de formación. Demos el primer paso a la venida del Papa Francisco. Muy bien, terminamos. Excelencia, gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. Muy bien. Monseñor Juan Vicente Córdoba, el obispo de Fontibón, a quien demos el primer paso. Terminamos. Nos vemos en 8 días. Que estén bien. Aquí termina, demos el primer paso, el informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso.
Cristovisión, nuestra misión evangelizadora cruza las fronteras de Colombia. Reporta tu sintonía en el lugar que te encuentras. Únete a las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Opina y participa. Ahora es más fácil descargar la aplicación en tu celular. Y sé parte de nuestra familia. Ayuda a llevar el mensaje de Dios. Comparte tu fe y tu amor por el divino todo creador. Así verás el mundo con los ojos de Jesús. Oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo, algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta